Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Estamos en esta tarde entre fría y calurosa aquí en Ciudad de México. No. Y vamos a hablar de un tema bien interesante que seguramente al cual ustedes se han enfrentado. Entonces, el nombre de este episodio en particular lo elegimos porque hay varias cosas que tenemos que homologar y conocer. Y más ahora que tenemos al micrófono a una psicoantropóloga, ¿no? El capítulo de hoy se llama Vínculos y ritos, el pegamento social que acelera la transferencia de conocimiento. Y vamos a empezar por el principio, mi querida Nelly. Muy bien, A ver, estimado. explícanos, ¿qué es transferir conocimiento? Empezando por ahí. Uy, ¿qué es transferir conocimiento? Bueno, transferirlo implica más bien cómo se transfiere, porque el conocimiento, bueno, hay de diferentes tipos, digámoslo así, Uh ¿no? -huh. Puede haber un conocimiento formal, Uh -huh. ¿no? Un conocimiento informal, un conocimiento no formal, que pues viene de diferentes fuentes, ¿no? Y puede ser, digamos, el conocimiento formal es el de la escuela, ¿no? Que te dan un titulito, una constancia. Un conocimiento no formal puede ser cuando vas a tomar cursos de otro tipo, ay, ahorita se me fue la idea como, no sé, vas a tomar a lo mejor un curso de, ¿qué será? A lo mejor de Excel, digámoslo así, en un centro cualquiera, y en el conocimiento también se puede categorizar como informal, ¿no? Que puede ser con las personas, alguien que te enseña a tejer, por ejemplo, ¿no? Así de manera tejer con agujas, por ejemplo, pues puede ser un conocimiento no Uh -huh. propiamente, ¿no? Es un conocimiento informal. Bueno, entonces, transferir, más bien, aquí la pregunta es, ¿qué se necesita para hacer la transferencia? Porque como transferencia como tal es, bueno, es pasar mi conocimiento o pasar el conocimiento de una persona a otra, o de un grupo a otro, ¿no? Pero aquí el tema es cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vamos a transferir? ¿Cuáles Ok. son esas condiciones para que eso suceda? ¿No? Porque como transferencia como tal, creo que en ese sentido, no creo que sea tan complicado entenderlo, ¿no? De, bueno, te voy a enseñar a las tablas de multiplicar o te voy a enseñar a mover algún instrumento, te voy a enseñar, bueno, va esta relación de enseñanza-aprendizaje. Hola, hola. Sí, como que se congeló. ¿Te congelaste? Sí, voy a ver. Sí, un momentito. Houston, tenemos problemas, pero te lo resolvemos. Ok. Bueno, muy bien. No sé si vas a editar esto porque te volviste a congelar, ¿eh? Dicho sea de paso. ¿Me escuchas? Ya me debes escuchar. Ahora sí. Sí te escucho, pero de repente como que te congelas. Entonces, pues me decías que no es tanto la transferencia, sino las vías. ¿Por qué? Porque en Exacto, la manufactura, exacto. yo escuchaba, ¿mande? Sí, sí, Yo en exacto. la manufactura escuchaba transferir conocimiento como una palabra desde el punto de vista estético, Ajá. porque transferir conocimiento pues es algo que después de hablar contigo me vino la duda que es transferir. Transferir Ujú, es, por ejemplo, la lección desde un punto. Transferir conocimiento no es que Rogelio haga una lección de un punto para un ajuste, ajá. se la dé a Nelly, Nelly la lea, la firme y
en eso se basa la transferencia. Eso ni No, siquiera es conocimiento, es comunicación de algo. no. Eso no es transferir un conocimiento, ¿no? Ujú, O sea, cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de enseñanza-aprendizaje, ujú. ¿sí? Yo creo que, ¿no? Una persona transmite y la otra recibe, ¿no? Eso es transferir, pero es buscar que la otra persona aprenda, ¿no? Y mientras más comprenda, también es mejor, ¿no? Porque también el conocimiento puede ser a través, pueden pensar muchas veces que es memorizar, como cuando nos aprendíamos las tablas Los de vocales. multiplicar, ¿no? O las vocales, Ujú, ¿no? Entonces, aprender de manera más integral para que pueda ser un conocimiento que tú puedas integrar a tu experiencia, no nada más ujú, algo fragmentado también. Entonces, mientras más integral sea esa experiencia, es decir, que pueda ser más significativo, es decir, que atraviese la práctica, la memoria, ¿no? La parte afectiva. Piaget, que es un psicólogo que trabajaba justamente la parte cognitiva, ¿no? Y todo el desarrollo cognitivo, decía que todo el conocimiento, que hasta hacer una ecuación matemática, si tienes, la puedes ujú, realizar con emoción, que eso es una parte importante, ¿no? La emoción de aprender algo nuevo. Entonces, él decía, cuando tú logras resolver una ecuación matemática, eso también te da una satisfacción, te da una emoción, ¿no? ujú. Y eso ayuda a tu aprendizaje. Entonces, pues, doy el ejemplo de las matemáticas, porque yo sé que a muchos, ¿verdad? A lo mejor en un área de ingeniería, pues por supuesto es mucho más, están más familiarizados con los números, pero en general como que las matemáticas es así como... Entonces, por eso estoy dando este ejemplo. ¿Mm? Ujú. Está esta parte de que por ahí, yo cuando o sea, a mí me tocó capacitación, te platicaba yo desde el acetato, ¿no? ¿Desde la qué? Y desde hacer acetatos Ah, sí, 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 bueno, sí, desde la sí, universidad nos tocaba hacer rotafolios, hacer con marcadores de sí, colores. sí, sí, Desde ahí empezamos a establecer nuestros ritos sí. para saber cómo vamos a preparar la clase, a qué público está dirigido, Ajá. tratar de abordar todos los conceptos que nos pidió el profesor, porque finalmente evaluaba en esa presentación, que fíjate que es una de las habilidades que cuando vamos a la escuela no nos dicen que nos van a servir para el futuro. Mira, cuando la verdad es que la universidad muchas cosas, no te enseñan muchas cosas que tendrías que aprender y eso es en todas las carreras, ¿no? No nada Sí, más en la de sí, bueno, química, ¿no? yo hablo de mi experiencia. Ujú, Entonces, eh, pues es un proceso que es sistemático. O sea, tú ya sabes que te tiene que dar un tema, que tienes que preparar materiales, tienes que preparar conceptualmente lo que vas a exponer y al final pues tienes que hacer la exposición. Ahí acaba el ciclo de enseñar ujú, ujú. y queda como un poquito vaga la parte de que no necesariamente siempre hay una evaluación después de la presentación. Ajá, Entonces, cuando yo llego a la industria, pues prácticamente era el mismo modelo. Eh, nosotros no sabíamos nada de andragogía. Yo ajá, solamente sabía que me tocaba curso de buenas prácticas, que me tocaba curso de conteo neto. O sea, en una industria de alimentos, pues hay varias políticas que son ujú, mandatorias. Entre esas, ujú, control de alérgenos, que es esas cosas que si te comes, te puedes asfixiar, por ujú, ejemplo. No sé si te acuerdas de la película de Mamá por siempre, o Papá ujú. por siempre. No. Bueno, está el esposo se divorcia de la esposa, se viste de mujer para tener presencia con sus hijos. Resulta que se da cuenta que el novio de la esposa es alérgico
a la pimienta, pues le echa pimienta y la nada matando. Eso es lo que provoca, es una reacción alergénica. Entonces es muy delicado. Entonces ese tipo de procedimientos que son mandatorios por temas de salud y temas Ajá, legales, ajá, pues se tienen que, forman parte del plan maestro de capacitación dentro de los cursos mandatorios. claro. Entonces tú sabías que tenías que dar curso de control de alérgenos, control de proteína conforme, contenido neto, en fin, un montón de cosas. Y te ocupabas tú de preparar la presentación. Claro. Y acabando la presentación, pues había un examen. Y en el examen uno evaluaba si la gente sabía o no sabía. Entonces es bien curioso que seguimos un mismo modelo de enseñanza-aprendizaje. Sí, sí, es todo un tema, el tema de la educación, ¿no? Porque, bueno, la transferencia de conocimiento se relaciona justamente con esto, ¿no? Con la educación y con todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues necesitamos modernizarnos y las escuelas y las universidades tampoco se han modernizado mucho justamente la transmisión del conocimiento, ¿no? Valga la redundancia, que es el tema que nos convoca ahora, ¿no? Entonces, por ahí hablaban, ¿no? De gestión del conocimiento, ¿no? Como que surgió el tema de la gestión del conocimiento, pero bueno, aquí la idea es que nosotros estamos hablando como de estos elementos que se necesitan, es como la preparación de la tierra antes de sembrar, ¿no? ¿Qué tipo de elementos necesitas para que esa tierra sea una tierra fértil, ¿no? Por eso vienen también vínculos y ritos, ¿no? Sí, qué ibas a comentar? Y es bien importante lo que comentas. Cuando uno está dando alguna capacitación, fíjate que no se da cuenta uno que está educando adultos, empezando por ahí. O sea, no nos queda, no tenemos esa dimensión, sabemos que tenemos que hacer la actividad y que la actividad tiene un principio y un fin y que voy a registrar en el plan maestro de capacitación, hasta ahí sabemos. Ujú, Pero no tenemos conciencia de que hay un elemento bien importante que estamos dejando. Por eso es bien importante tu comentario. ujú. Hablando, por ejemplo, te voy a decir una. Hay varios tipos de capacitación. Están las que son en aula, las que son ahora en los famosos e-learnings y las que pueden ser masivas, ¿no? Ujú. Entonces, pero en esos tres grandes tipos de capacitación puedes encontrarte gente de diversos, de diversas edades, bueno, Ah, muy diverso. así En, es, es- en ese tipo de esquemas, o más bien si en general la pregunta sería, ¿hay diferencia entre estos elementos para claro, enseñar, para transferir? claro, Mm, claro. La diferencia de edad, claro, ¿no? mm, Nosotros a nuestra edad nosotros somos como bisagra, digo yo, porque nosotros tenemos habilidades digitales, pero también podemos desde la parte analógica, ¿no? Podemos mm, combinar. Los más jóvenes pues son como más digitales, porque pues así es como han estado acostumbrados desde más pequeños, ¿no? Es como y los ahora sí más mayores que nosotros, pues son más analógicos. Les cuesta muchísimo la parte digital. Entonces, si tienes que hacer ahí tu plan, ¿no? Si vas a hacer una capacitación, como dices tú, sí hacer un plan tu carta didáctica, que decimos cuando haces un curso, ¿no? Haces una carta didáctica, que es el objetivo, ¿no? Para qué vas a hacer, cómo se llama el curso, cuál es el objetivo del curso y el perfil de tus participantes. Entonces, dependiendo del perfil de tus participantes, serán las actividades y las dinámicas que tú deberías implementar. La capacitación es una forma de transferir conocimiento, pero no es la única, ujú. ¿no? ¿Estamos? Sí, sí, sí. La otra es la mentoría, ¿sí?
Esa Ok, es más cercana, más, ¿no? Más cercana con entre ahora sí que el mentor y el mentoreado, ¿no? Entonces es más cercana, más próxima, más personalizada, digámoslo así, porque pues va a depender de las necesidades de la persona mentoreada, ¿no? O sea, si es mentoreada se oye medio raro. Bueno, la persona que está dando mentoría, ¿no? Entonces, esa es otra manera de transferir. Entonces, la persona con más experiencia va preparando desde su conocimiento técnico, pero también su experiencia vivida a la persona que va, este, que le está ayudando a fortalecer habilidades. Porque además no estamos hablando de habilidades técnicas únicamente, sino esta combinación que hablamos de habilidades relacionales y habilidades técnicas, no separadas, se integran, ¿no? fíjate que me pasó algo bien curioso hablando de esta transición de lo técnico a lo blando, o de lo duro a lo blando. Cuando yo llegué, pues estaba yo recién salido del horno, ¿no? Y pues tú bien sabes que hay ciertos tabús y cuando uno es joven y escucha sindicato, como que se espanta, ¿no? Ajá, Mientras se apanica por alguna razón, porque pues, realmente no sabemos. Nos hablan de sindicato y todo el mundo se nos paran los pelos. Pues yo llegué a una planta sindicalizada, yo nunca había trabajado con sindicato. ujú, Y ahí el primer maestro que tuve me guió por la parte relacional. Paco, ajá, ajá, Paquito, que era el ayudante de calidad. Él me decía, es que tienes que saberles llegar, es que lleguen así, es que lleguen asado, es que por acá tienes que irte, o sea, una forma no de esquivar, sino de llegar a conversaciones poderosas. ajá, O sea, Paco fue el que primero me enseñó la maestría. Ese muchacho es socialmente muy inteligente porque se puede conectar muy bien. ajá, Entonces sucede algo muy curioso que uno aprende, pero al mismo tiempo uno le enseñaba cosas técnicas. A ver, Paquito, eso que estabas haciendo no está bien, lo tienes que hacer así. ujú, Y por qué Paquito era muy preguntón? ¿Y por qué? Porque mira, no lo sencillo pasa esto. ajá, Entonces entran estos cuadros bidireccionales de mentoría, porque nadie enseña solamente. ajá, ¿Sabes? Tanto Paco me estaba enseñando una cosa como yo le estaba enseñando otra, y nos complementamos muy bien. claro, Y en la medida que ambos fuimos evolucionando, ajá. pues te empezaban a buscar otros. Entonces te quería comentar eso que ¿Empezaron a qué, dijiste? te empezaban a buscar otros. O sea, te empezaban a pedir consejos otros. Ah, ya, ok, ujú, ujú, Entonces es bien curioso claro. que la mentoría yo creo que es el punto más poderoso, pero ahí, por ejemplo, yo no sabía que era mentoría en esos años. Yo nada No, más sabía que ahorita está de moda, Paco, ¿no? La mentoría, pero es ese, ¿no? Es el maestro, la persona que te va acompañando muy cercanamente, ¿no? A ver, Rogelio, ¿qué te pasó? No, que me enojé, que me peleé, que mi colaborador que me hizo, que... A ver, ¿no? Va desde ese punto, ¿no? De, a ver, relájate, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a ver uh-huh, cómo lo vas a abordar. Vamos a ver qué estrategias puedes usar, ¿no? Entonces, pues es una palabra que ahorita pues está más de moda, ¿no? La mentoría o el coaching, bueno, el coaching, la diferencia de la mentoría es es alguien que te transfiere el conocimiento, es el mentor que transfiere el conocimiento y el coach es más bien un proceso como de diálogo para que tú reflexiones, ¿no? Digo, uno no está exento del otro, pero como función el coach es alguien que te ayuda a establecer como preguntas, ¿no? A ver,
A ver, Rogelio, ¿por qué estás diciendo lo que estás diciendo, no? Entonces hay un diálogo, ya te estoy ahí lanzando preguntas como coach, ¿no? Para que tú llegues a una conclusión o alguna reflexión. Y en el caso de la mentoría es la transferencia de mi experiencia como mentor o mentora a una persona que requiere mi conocimiento y necesita mi trayectoria, porque el mentor es alguien que tiene una trayectoria laboral y de vida que a ti te va a servir, bueno, al mentor, a la persona que se está mentoreando, le va a servir justamente porque está modelando su propia experiencia, ¿no? A partir de tener a un maestro, pues es eso, un maestro, una maestra, que ya transitó por un lugar que tú apenas vas a transitar. Y es bien curioso porque ahorita que mientras platicabas yo pensaba, entonces cuando uno aprende es cuando empieza a observar quién le puede dar mentoría y quién no. Mm. Porque yo observaba y Ajá, veía a mis compañeros cómo abordaban primero los problemas técnicos. Yo los ajá, iba a buscar, oye, pasó esto en la máquina. O sea, yo cuando empecé, me decían mis compañeros, cuando tengas un problema y no para resolver, vas y le buscas o no es por él. Y ahí tenías a Rogelio. Y ahí iban ellos. Primero el tema técnico, de acuerdo a cómo ellos me respondían, se generaba un vínculo de sé quién me va a dar la respuesta o quién me va a ayudar. ajá, Pero también sabías quién no te iba a ayudar. Porque ajá. también, ¿Por? porque también a veces pedí ayuda y te la daban, pero como para que te equivocaras y fueras evidenciado de que Rogelio se equivocó. Ya. Entonces, digamos, no te la daban no porque no supieran, sino porque aquí faltaba que también se estimular y se promoviera eso. Es que muchas veces también no se transfiere el conocimiento por miedo, ¿no? Porque no, pues si le digo a Rogelio cómo se hacen las cosas, pues me va a quitar el trabajo, ¿sí? Exactamente, es lo Me va a que... quitar el trabajo, Rogelio. Entonces, y le digo que lo haga más. Ya ven, Rogelio no sabe. Yo sí sé hacerlo. Rogelio no sabe. Exactamente. Yo sí sé. Entonces, es una manera de buscar reconocimiento, ¿no? De esta persona que te está poniendo el pie. Pero aquí volvemos, ¿no? Esto debe generarse una cultura y esto debe venir, y aquí se vuelvo otra vez con el supervisor o vuelvo con aquella persona que está en una posición en la organización con capacidad de tomar decisiones sobre otras personas y esa persona tendría que estimular esta transferencia de conocimiento, ¿no? Entonces, identifico como tres elementos bien importantes. Primero, la observación, Ajá. para distinguir al mentor. O sea, yo veía a Ujú. mis compañeros y ya sabía quién iba a ayudar con A, con B y con C. O sea, no siempre podía ser el mismo compañero. Claro. No, no, porque pues, todos tienen talentos diferentes. Ajá. También es lo que se ve. Primero, escuchar. Ujú. O sea, escuchar lo que vas a aprender, porque de otra forma vas a tener el tiempo muerto y te lo van a querer cargar. O sea, Ujú. era sobrevivir. Ujú. O sea, el aprendizaje generaba sentido porque era sobrevivir al problema. Ajá. Tenías que dar respuestas bien rápidas. Y también comunicar. Si Ujú. ya tuve esta experiencia, eh, pues yo tuve muchos compañeros que llegaron a suplir a otros, me tocaba a mí entrenarlos. Ajá. Para que no te pase esto, ya a veces uno no es tan buen comunicador. Ajá. Entonces es una vía de tres elementos. Es observar, escuchar y comunicar. Ajá. Entonces, ahorita tú estás mencionando, esos son tres habilidades. Así Ujú. que vámonos para atrás. Así como película, para atrás. Antes de la transferencia también habría que ayudar y promover, ¿verdad? Y fortalecer en las personas estas tres habilidades. Observar, escuchar y comunicar. ¿Sí? Sí, porque a veces queremos irnos al tema técnico. Ujú. Y por ejemplo, alguna vez tuve una discusión porque
ellos querían promover mucho la transferencia de conocimiento de elecciones de un punto, y yo, a ver, ni siquiera nosotros sabemos enseñar cómo le damos esa responsabilidad tan importante a los muchachos. Ajá. Y no le gustó, porque no sabía escuchar, precisamente. Entonces, es complejo en la manufactura tratar de entender que son tres habilidades básicas para transferir. No Así es, es. no es una herramienta, o sea, la herramienta es un medio, nada más. Ujú. Así es. No, no es el todo, porque por ejemplo también para pedir una loop cada día casi, yo, ¿para qué quieren una lección de un punto? ¿Para qué? No, porque la van a compartir y van a transferir conocimiento. Eso no es transferir, eso es como que chismear. Mira, es como firmar el chismógrafo. Ya. ¿Te refieres al documento de, bueno, aquí está, bueno, te transfiero, Que me hace amarrar la agujeta para que cumplan su objetivo. Así, ya. así de Eso es simple. burocratizar información. Eso es como Sí, algo muy burocrático, ¿no? Eso, como dices tú, no es transferir conocimiento, sí, evidentemente. de hecho la herramienta como tal pierde su valor. Es como un activo de mucho valor que al final se deprecia. Y por eso nadie lo llenamos. O sea, yo no lo llenaba. Digo, si lo voy a llenar para eso, mejor no lleno. Ajá, Tengo que contar algo importante que yo tenga que comunicar. No ujú, cualquier tontería porque pierdo yo mi tiempo. así es. Sí, así es. Entonces, todo esto que estamos comentando, estas tres habilidades, ¿no? Esto que hay diferentes formas de transmitir, de transferir el conocimiento, son elementos que más adelante, ya que se hayan implantado, digámoslo así, en un área de trabajo, podemos pasar entonces a la gestión del conocimiento, ¿no? Darle ya una sistematización, generar sus propios procesos para gestionar el conocimiento, que es algo como muy importante, creo yo, ¿no? Estamos hablando de industria, porque esto conecta con la innovación. Sí, y es bien importante porque si no tenemos certeza de lo que estamos aprendiendo y compartiendo, pues cuando vamos a innovar. Entonces, fíjate que, o sea, tenemos un problema en el tema de transferir porque considero yo, ahorita lo que me escuchan, pongan en la caja de comentarios o en la publicación si saben qué es transferir, Ajá, porque realmente transferir no es llenar lecciones de un punto ni tener una matriz de habilidades al 100%, ujú, porque tampoco eso es transferir conocimiento. ujú. Es parte del mecanismo burocrático que tiene pues los sistemas de gestión. Así es, Entonces, y eso se junta con eh, cómo calcular o cómo estimar o cómo determinar eh, el que tú hayas realmente aprendido. La efectividad del conocimiento que en algunos puntos se ha discutido. claro. ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, sobre la marcha, ¿no? Eso es muchas veces sobre la marcha y más, digo, lo estoy pensando más en un lugar como una planta, que es muy corporal el tema, el conocimiento y el aprendizaje, pues ese se ve de inmediato, ¿no? Si estás ahí con la persona, que ese es lo que decíamos, ¿no? También la forma de conocimiento que puede ser eh, verbal, pero también in situ, o sea que como en tema de práctica, pues ahí en ese momento y sobre la marcha vas haciendo correcciones. El Gemba es un espacio donde se debía promover justamente la transferencia del conocimiento. Pero ¿qué crees, mi querida Nelly? ¿Qué creo? Que alguien va solamente se va a levantar desperdicio. No, pues Eh, ese es un desperdicio, ese es un ese es, desperdicio.
Eh, Y si nomás lo van a usar para levantar desperdicios, ese es un desperdicio. sí, ¿Sí? porque fíjate que por eso siempre hablo de que el Gemba no es un basurero. Ahí siempre se habla del Gemba porque vas a observar, vas a identificar desperdicios, vas a darle mentoría a la persona que no sabe hacer las cosas para que las haga bien. Eso es tampoco transferir, es un esquema bastante mecánico Ajá. para la gestión que guardan modelos, bueno, para de lo que se habla cuando estamos tocando modelos japoneses. Yo soy el Ujú, mentor, ujú. tú eres el que va a aprender de mí. Estamos Sí. bajo un modelo de educación bancaria. Ajá. Entonces, pues sí se hace muy complejo. Yo en algún momento de la vida, en un tercer turno, teníamos algunos problemas con las buenas prácticas de manufactura, Ajá. porque dábamos cursos y cursos y reportes de diverso tipo, y yo no entendía por qué demonios, la, por qué todos sacan 10 y al final hacen lo que quieren. Ajá. Entonces me puse a investigar, y dentro de esos autores encontré a Nonaka. Ajá. Encontré a, Me encontré tres, cuatro autores que hablan de la transferencia de conocimiento. Nonaka habla de la gestión del conocimiento, ¿no? Ajá, Lo, ajá, lo bueno, digo para que los que nos estén escuchando y no sepan, supongo que algunos saben, ok. pero otros no. Sí, sí, voy a buscar bien las referencias, se las voy a poner en la publicación, pero hay como cuatro autores que yo estuve consultando Ujú. y de hecho tomé yo la base de una doctora en en la Universidad de Barcelona, Ajá. porque ella empezó a hacer ese estudio, pero ella lo hace basado en el ROI, ¿En el ROI? en el retorno de inversión. Ya. Hace una relación entre el gasto y el beneficio, Ok. básicamente, a fin de cuentas. Pero eso solamente ataca una parte de la efectividad, que es la salida. O sea, yo ya di 20 horas y de esas 20 horas solamente 5 fueron efectivas, por ejemplo. Entonces empecé yo a buscar y empecé a diseñar un mecanismo para calcular la transferencia real de conocimiento. Yo Ujú. en mis alucinaciones del tercer tour, estaba yo en tercer tour. Entonces calculé a través de ese trabajo un indicador Ok. que lo que hace es restarle a la calificación del examen una serie de elementos y al final te da la evaluación real, o sea, lo Ujú. que se está viviendo y uno puede tomar acciones. Ujú. Y después hice un estudio de regresión lineal para entender si las horas en aula tenían que ver con el desempeño real. Y fíjate que no encontré una relación. ¿No? Por, por eso tú veías que la gente 10 andaba con Ajá. el chicle, andaba con el arete, andaba... No habían integrado el conocimiento. Eso es lo que te está No habíamos, diciendo. ajá, no No habíamos había integrado integrado el conocimiento. conocimiento. Es lo que pasa. Como así nos pasa en la universidad también. No integramos el conocimiento. Y, y leyendo a esos autores, unas españolas que hablan de las dimensiones de la capacidad de asociación del conocimiento, que ellas se definen tres. Ujú. Entre esas tres, pues habla mucho lo que ya hemos comentado, sentir. O sea, que la Ujú. gente detecte la importancia, que detecte en lo práctico y que Ujú. detecte la parte del efecto o del impacto. Ajá. Ajá. Si Rogelio le decía que son las buenas prácticas, pero no hay una razón o un sentido, Claro. pues Rogelio lo va a hacer cuando pase Nelia a supervisar. Ujú. Entonces, ellas hacen un trabajo bien interesante. Si quieren el artículo, ahí lo tengo, nada más pídemelo y se los mando. Pero está bien Ujú. interesante ese artículo. Ujú. Entonces, si pasamos la transferencia, que es más que un sistema de gestión,
porque la transferencia no es parte de la gestión, es un elemento. ¿Es un qué? Es un elemento de Ujú, la gestión, pues, no es un sistema, es ujú, una parte de la gestión. Y si hablamos de que para poder transferir necesitamos tres habilidades básicas ujú, y para realmente evaluar, lo que menos necesitamos es establecer porcentajes ujú, de horas POMPI, sino ujú. realmente una de dos, que establezcamos lo que tú decías, no hemos transferido conocimiento del porcentaje de oportunidad de la transferencia, que es esta regresión, ese factor de relación, de correlación, más el valor económico que apuntaba la doctora, ya está se me olvidó. Hace muchos años que hice ese trabajo con ella. Encontraríamos realmente la efectividad. No sé tú qué opinas. Pues regresamos a lo mismo y ya creo que lo has comentado, ¿no? Si no tiene sentido, la persona también lo haces, te digo, mecánico, entonces el conocimiento está fragmentado y en general eso pasa cuando no le ves sentido a lo que estás aprendiendo, pues el conocimiento se vuelve fragmentado o te lo aprendes de memoria, que eso ha sido un tema con la educación pues, del siglo XX y parte ahora del siglo XXI, ¿no? Que es aprender por memoria y no por comprensión, entonces no lo vuelves parte de tu experiencia de vida. Sí, Es algo fragmentado. Entonces, como lo estás diciendo tú, pues si no tiene algo sentido, pues solo lo hago por cumplir. Como lo hacíamos en la escuela, pues me lo aprendo de memoria para sacar el 10 y ya, ¿no? Y ya después se me olvida, este, porque pues no le veo utilidad. Y eso me hace recordar cuando también nosotros estudiamos, por ejemplo, yo estudié psicología, ¿no? La licenciatura en psicología, y nos enseñaban lógica, ¿sí? uh-huh. Y me acuerdo que muchos decían, pero lógica, y ya sabes, ¿no? El modus y el no sé, cómo se está, ¿no? Las lenguaje y es que no entiendo para qué, ¿no? Y lo oíamos, es que no entiendo para qué nos están enseñando esto, o sea, no nos integraban el conocimiento, ¿no? De decir, Y bueno, esto lo tienen que saber porque cuando estén, digo, para mí, Nelly, para mí todo conocimiento es valioso, ¿eh? Yo todo lo que a mí, yo porque soy, bueno, es parte de mi personalidad, pero no todo mundo está así. O sea, yo siempre a mí me gusta aprender, a mí me gusta aprender. O sea, me reconozco un aprendiz permanente, serial, como, ¿no? O permanente. Pero pero no todo mundo, ¿no? Y en términos laborales, pues necesita sentido porque ya decíamos que los adultos aprenden para resolver, ¿no? sí, Entonces, eso nos vamos ahí para atrás, esa parte de para qué aprende un adulto en un ambiente y sobre todo laboral, ¿no? Dices, bueno, aprende para tener practicidad en algo, para resolver algo, para que se agilice algo, ¿no? sí, y nuevamente, ya cerrando, no sé si Ujú. puedes ver mi pantalla en él. Sí, educación y entrenamiento de eso. Entonces, mira, y seguimos con este mismo punto del pilar. Ajá, Eh, si se dan cuenta o si te das cuenta, los 6 puntos establecen pues una base totalmente bancaria. Porque tenemos que bancaria. establecer un punto de partida, pero para la gente de la línea. Ajá, O sea, en vez de que digan, o sea, necesitamos establecer el punto de partida de los que enseñan y ajá, de los que van a aprender. ajá. O sea, qué tanto se está trabajando en mentoría y cómo se está dando esa mentoría, que no siempre es formal, siempre es informal esa mentoría. Entonces ahí vamos mal, es un punto de partida, pero para ellos, ¿no? Porque son los que no saben, yo sí sé. Todos estamos hablando de un sistema que a pesar de que dicen que es muy respeto por la gente, pues sigue siendo taylorista. Número 2, establecer un sistema de entrenamiento para la mejora de habilidades de ellos, ¿eh? No del administrativo. El administrativo pareciera que lo sabe todo. Que no necesita que le enseñen andragogía, que le enseñen a escuchar, que le enseñen a ser mentor, coaching, o sea, nada de eso. O
al que necesita la ayuda es él, el agente de operación. Desarrollo práctico del programa de entrenamiento para habilidades del equipo. Nada más. Planificar y desarrollar un programa de desarrollo de nuevas capacidades para sostener a largo plazo de ellos. ¿Se supone que mi estrategia es la mejor? ¿A quién te estás refiriendo con ellos? A los De la gente de la línea, la Ok, gente de la línea, a los operarios. operarios en general. Ujú, Después, consolidar un ambiente de trabajo voluntario, autodesarrollo. ujú, ¿Para quién? Para ellos. ujú, ujú. Y finalmente, evaluar finalmente los logros y gestionar el conocimiento requerido para el futuro, pero de ellos, Ujú. no de la organización en su conjunto. Ajá. Entonces, si te das cuenta, estos 6 puntos hablan de un desapego total y un desconocimiento de mis necesidades como instructor, como capacitador, como mentor. Porque estos sistemas japoneses, lo que me gusta es que abordan mucho la parte del coach. O sea, no es un jefe, Mm, sino que un ya. mentor que dice, y aquí básicamente se piensa solamente en que el que tiene el requerimiento mínimo de trabajo es el opera, Ujú, cuando ujú. realmente no es así. Totalmente de acuerdo con eso. Sí, Totalmente de acuerdo con eso. y regresamos al punto de Paco. ¿Dónde dejamos a Paco? Aquí. Paco tiene habilidades sociales importantes, tiene experiencia, como era muy listo, era astuto y tenía la habilidad de enseñar a otros. ¿En dónde le dejamos a gente como ellos? Está Aldo era un genio. Está Esteban, también muy inteligente. ¿En dónde los dejamos como parte de ese rol de Todos transferir ellos son, conocimiento? todos Operarios, ellas eran operarios, ¿ok? operarios, Claro. Nastasio, Jaime, Jair, Imagínate Mario. capacitar a estas personas para profesionalizarlos como mentores. De hecho, había un programa, pero Ok. era todo basado para ellos, para la gente de operación. Ujú, ujú. Era difícil que la masa crítica de conocimiento que se hiciera se revirtiera a la administración. Era difícil. Que se revirtiera, no, no te Ajá, entiendo. que impactara, o sea, que ellos fueran nuestros mentores. Que los Había, operarios fueran los mentores. nuestros mentores. Claro. A ver, esto no es eso. Había gente que sí aceptaba. O sea, yo veía trabajar a un gerente de manufactura y a un guía de equipo muy bien. Fíjate que ese esquema de mentores era muy bueno con ellos porque estaban abiertos. Si a nivel gerente de manufactura tenía esos egos de yo soy el gerente, tú eres el guía, tú eres obrero. Ajá. Ni, ni el operario tenía esos miedos de decirle las cosas a una persona que tenía 3 veces su nivel. Claro. Pero, ¿cuál era el tema? Ahí era el gerente que permitía, ¿no? Daba esa facilidad para que se dialogara. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que haber Ajá. supervisores, tiene que haber gerentes con un perfil alto relacional. O sea, no Sí, sí, sí. solamente técnico, sino un aspecto relacional alto, habilidades de escuchar, ¿no? De dialogar y pues sí, es un problema porque también, como dices tú, se asocia, es como muy jerárquico a veces, ¿no? Y se asocia como, ay, no, es que yo tengo estudios universitarios versus tú no tienes estudios universitarios. Y si tienes esa postura, pues es un poco complicado poder atreverte a escuchar. Entonces sí se necesita que las cabezas de las organizaciones sean muy flexibles para que también eso vaya permeando hacia abajo. Sí, y fíjate que este pilar es el que más trabajo les cuesta implementar, Claro, por porque se esto van que te tan, estoy diciendo. precisamente por eso, porque se van
O sea, van a lo que dice ahí. Vamos a establecer pues no es algo que no hagan, tienen el PNC, detección de necesidades, no es algo que no Ujú, hagan. El punto número 2 no es que no lo tengan, ya, ujú, sino cómo operan. El punto 3 pues es que lo tienen que tener, si tienen uno, tienen el otro. Tienen que tener un plan para nuevos desarrollos, porque va a haber inversiones, porque va a haber nuevas categorías, viene la parte de transferencia de tecnología, que ahí viene mucho de lo que tú decías antes. O sea, la transferencia tecnológica tiene mucho que ver con la transformación de la gente de hacerlo en papel a hacerlo digital. Que tiene mucho que ver con eso. Y la parte 5 y 6 no es que no la estén haciendo. Si esos 5, 6 puntos no los están haciendo, los van a empezar apenas, pues es una operación que hasta te puede decir que en una tiendita lo tienen. Un changarrito. Y a su nivel lo tienen bien formado. O sea, ¿quién va a atender la tienda o quién va a atender el changarrito? Necesito yo. O sea, el Rogelio va a entrar a un puesto de garnachitas y no sabe ni. Se quema las manos con el aceite, no sabe ni voltear las tortillas. Te tengo que enseñar cómo. O sea, si te das cuenta en el súper cuando alguien está enseñando. Porque está la cajera oficial y está el que está aprendiendo. Eh, y ellos tienen o sea, se ve en todas partes. Y les cuesta mucho trabajo porque desafortunadamente lo están haciendo al pie de la letra. No tienen esa base social que tú sí. comentas. Sí, yo sé que por el perfil, ¿no? De ingeniero, muchos son ingenieros, yo sé, por ejemplo, que tú eres químico, ¿no? Pero bueno, has estado en un ambiente de ingenieros, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues estás también inmerso en eso. Yo sé que muchos, tú eres como una cosa rara, ¿no? Pero muchos de los gentes que trabajan en plantas, pues tienen ese perfil que ya hemos estado revisando, ¿no? Muy enfocado a la parte lógica, a la parte de resultados, que es como un perfil genérico, digámoslo así, porque Uh -huh. obviamente, ¿no? Hay particularidades, y, ¿no? Pero bueno, es esta tendencia por un lado y por el otro, el pensar que por lo que también ya en algún momento se ha dicho, que el conocimiento solo es un conocimiento válido si viene de la universidad. Y y no es así. También el conocimiento se obtiene desde la práctica y la experiencia de vida, ¿no? Yo les daba, o sea, el ejemplo, digamos, pues, un médico obstetra y una partera, ¿no? Uh Son -huh. dos personas que tienen mucho conocimiento, vamos a dar por hecho de que las dos personas tienen mucho conocimiento, pero una está hecha por la práctica y otro, pues, en un salón de clases, ¿no? De hecho, ¿sabías que antes el médico aprendía en los hospitales? El médico Ahí aprender. sí, no, no era ¿Cómo? en un salón, era en la Desde el práctica, inicio. desde el inicio. Uh Y en el siglo XX se inventa todo esto es en el tránsito del 19 al 20, se inventa todo esto de las escuelas, como las conocemos hasta ahora, pero antes la gente aprendía en la práctica, in situ, ¿no? Y de ahí ya se inventó, y esa es una historia ahí medio truculenta, digo yo, porque el conocimiento se hace como fragmentado, que no es lo mismo cuando estás en la práctica que vas comprendiendo, ¿no? Sobre la marcha, contextos. Y cuando estás en la universidad, que ya lo hemos todos pasado, pues de repente está como fragmentado el conocimiento. Entonces, regresando a la partera y al médico obstetra, bueno, los dos tienen conocimiento, pero ella, aunque no fue a la escuela, ella tiene un conocimiento que probablemente ese médico no tiene siendo estudiante. ¿Me explico? No lo tiene.
porque ella lo aprendió sobre la práctica y haciendo, observando, como dices tú, observando y haciendo ensayos y errores en tiempo real, ¿no? Determinadas situaciones. Entonces, el conocimiento es tan valioso de la experiencia de una persona como el conocimiento que pueda obtener en una universidad y que le obtenga un título, ¿no? ¿Escuchaste? Sí, y fíjate que las parteras son muy valoradas por los médicos. Algunos, Valoras, ¿no? valoradísimos. Antes sí, ahora sí, incluso ellas capacitan a los médicos, ¿no? Oye, que me llega un niño así, así, no, pues así que le haces y el movimiento, o sea, ya Sí, saben los movimientos, ¿no? O sea, la experiencia es muy corporal. Cuando es una experiencia, cuando es un conocimiento obtenido por la experiencia es como muy corporal y como que, ¿no? Entonces, ellas saben cómo recibir a un niño, ¿no? Que viene de pies y que, ¿no? Entonces, van y capacitan ellas a estos médicos. Y así podemos ver en diferentes conocimientos, ¿no? está el albañil con el ingeniero, con el arquitecto, con el ingeniero, También, ¿no? igualmente. Igual, ¿no? Que el material, que si está muy aguado, que si está muy finito, que si no, o sea, claro, hay albañiles que incluso ellos pueden armar pues un cuarto, pues levantar ahí no sé si propiamente un edificio, pero bueno, por lo pronto algunos ya se hacen sus casitas, ¿no? Y así hay muchos conocimientos. Ves al agrónomo con el campesino, ¿no? Sí, pura experiencia, ¿No? Que es conocimiento la técnico. experiencia, que además, por ejemplo, yo, que mi tesis, que eso ya creo te lo comenté, en mi tesis de investigación era un pueblo seminómada que tenía práctica agrícola y ellos, dentro de su conocimiento, una manera de leer el momento de cosechar tenía que ver también con la fase de la luna. O Sí. sea, me explico, un conocimiento que no lo vas a aprender en un libro. Bueno, lo aprendes, bueno, mira, ellos lo aprenden, pero tienes que estar ahí y alguien te tiene que decir, mira, está la luna y se le ve ¿no? El colorcito así, así, asá, o sea, pero solo lo tienes que hacer y eso solo es en la práctica. Entonces, lo mismo pasa con un trabajo como este, ¿no? Industrial, que es muy corporal, o sea, muy corporal, de movimientos físicos que sin duda alguna muchos de estas personas operarias pueden dar capacitación y dar mentoría si se les habilita para hacerlo. Y ya dijiste algo bien importante, porque hemos perdido ese nexo. Por ejemplo, el médico reconoce muchísimo al partero, el arquitecto reconoce al maestro de obras, al maestro panadero. Ellos no ven el GEMA como desperdicio, ellos lo ven como experiencia. Uh -huh. ¿En qué momento la industria, o como profesionales de la industria, lo perdimos? Bueno, ¿alguna vez lo tuvieron? Esa sería la pregunta. Esa es la pregunta, porque ahorita lo que me ¿Alguna estaba yo vez lo tuvieron? o venimos arrastrando eso desde de la era de las máquinas de vapor, de lo que era la revolución industrial, Mi teoría o es que desde sí. antes, o desde la parte de artesanal, aunque la artesanal era más de mentores, creo que ahí no tanto. Entonces creo que desde la primera hasta acá, porque ahorita que me decías, sí es cierto, el arquitecto tiene un tacto muy directo con el maestro de obra, el ingeniero del pan, o sea, le van a preguntar al maestro panadero, al maestro cervecero, el médico para su práctica se auxilia mucho de la partera. Nosotros, ¿qué nos pasó? Que ir al Gemba significa encontrar los benditos 7 desperdicios, cuando debemos de estar No, en otra cosa.
No, o sea, por eso el Gemba, justo los ritos son momentos también de transferencia de aprendizaje, o sea, Oh, sí. de microaprendizaje además, porque eso también permite, por ejemplo, cuando es cambio de turno, pueden también tener ahí sus micro momentos de a ver qué pasó, qué hubo mal, qué, no, y cuál fue el error, y cómo se mejoró, ya está. Y Sí, ahí tuvieron rápidamente, en media hora, 20 minutos, una transferencia de conocimiento in situ sobre lo que sucedió y ya el grupito escuchó, ok, ya pasó esto, ya cómo se resolvió, ok, perfecto. pero lo que la gente quiere es irse también, porque no hay esos espacios. Bueno, porque tienen que planearse sus Ujú. espacios, ¿no? O Tiene que sea, por ponerse eso esos no espacios, como podemos decías tú. hablar de 10 horas y luego te quedas un extra. No, dentro de las 8 horas que es laborales, bueno, vamos a ajustar a que sean 7 horas y media y esa media hora de transferencia, cómo estuvo, qué errores hubo, qué se Sí, corrigió. Está sí, bien, ¿no? perfecto, vámonos, y ya está, ¿me entiendes? Y Sobre la pues marcha. vamos a dejarlo por acá, pero sí, me hace mucho sentido lo que al final comentaste, de, de dónde, cuándo lo perdimos. ¿Cuándo se Oh, perdió? No sé, porque esto que me dices de los médicos tampoco era, eso es algo recién, ¿eh? O sea, tampoco creas ujú. que esto que estamos hablando de, no, esto es algo recién y no es tampoco generalizado. O sea, en realidad me parece un problema de que no Mm, se reconoce el conocimiento justamente experiencial, ¿no? Ese es un problema, y yo no diría que nada más lo tengan ustedes, en general también. O sea, algunos médicos, algunos ingenieros, algunos ya tendrán más flexibilidad, pero sí es un problema porque tiene que ver con jerarquías y con narrativas de lo que nos han dicho de que el conocimiento solo se adquiere en una universidad. sí, sí, sí. Entonces, me quedo ¿Sí? con esa reflexión de, de por qué seguimos pensando que ir al Gemba es a levantar desperdicios en vez de generar un espacio de transferencia de conocimiento. Es un momento de aprendizaje, ¿no? Los Ujú. ritos son momentos de aprendizaje y son momentos de vinculación, y si los ritos en ese momento son de aprendizaje, también se vuelven ritos con sentido y no burocráticos. No se vuelven Porque, ritos vacíos. porque si yo voy solamente a levantar desperdicios es que me estoy evadiendo mi responsabilidad también. No quiero saber del desperdicio, yo solamente quiero ver que lo reduzcas tú. A mí ni me digas, escuchar. O sea, ven este tema del desapego. Claro, porque a lo mejor hay, como dices tú también, ¿no? Volvemos a la escucha de, bueno, ¿y por qué tiene desperdicio? A lo mejor Ujú. hay algún error con la máquina, no sé, estoy inventando, ¿verdad? Pero a lo mejor ahí hay algo que la máquina no está bien calibrada y pues a lo mejor por eso también se está generando el desperdicio. No lo sé, ¿no? Pero sí habría que escuchar, bueno, ¿por qué estás generando desperdicio? Y también escuchar al otro, o sea, lo estoy generando un desperdicio porque no me da las herramientas que necesito, porque no me da las Claro. refacciones porque no me da las rutinas, porque me aplazas el mantenimiento, porque me pides muchos reportes, y eso, por eso tampoco se permite mucho escuchar. No queremos escuchar las verdades, digo yo. Ajá. Sí, bueno, tú has andado más por ahí, así que tú sabrás de qué estás hablando, Pero ¿no? bueno, No queremos escuchar. Muy bien. sí, pues vamos a ver el siguiente tema. Fíjate que esto me llamó mucho la atención para hacer el de juntas de rendición de cuentas, que ahí es una parte de retos bien interesante, que Ujú. viene con toda la plataforma en general de excelencia operacional o de cualquier sistema de gestión, y en esas juntas diarias hay un buen de ritos, un buen Ajá. de ritos, bastantes. Y te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Tú sabes que me va a gustar. Bueno, pues esperemos que les sirva para inspirarse, para reflexionar a las personas que nos escuchen. Recuerden, hay que desarrollar esas 3 habilidades básicas de escucha, escucha activa,
comunicación y observación. Y recordar que los procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, no solo están en la capacitación, que eso ya lo hablamos, de hecho lo hablamos, no sé si creo que Pasado. en el pasado video, sino que podemos aprovechar cualquier momento, que pueden ser los ritos, que puede ser el Gemba, y la mentoría para transferir conocimiento. Y que el Gemba no es un basurero también. Es un momento de aprendizaje muy importante. Entonces, muchas gracias, Nelly. Muy bien. Nos estamos viendo. Cuídense. Bye. Bye. Muy bien. Muy bien. Sigue corriendo, ¿no?